Este es el ejercicio de Microsoft que empezamos a realizar. Tenemos hecha la primera parte, que es crear las clases funcionarios, crear la clase padre, las clases hijas. Definimos el ingreso de información, definimos el ingreso de proyectos y la asociación entre los proyectos y los funcionarios, que sería hasta acá. Todo eso ya está hecho en la primera parte. Vamos a ver ahora cómo unir eso y es cómo responder a los requerimientos utilizando lo que ya tenemos, programado. El programa comienza realizando la asignación de personal a cada proyecto. También lo hicimos, seleccionamos en el controlador, asignar funcionarios a proyectos, enviamos el código del proyecto, los root de los funcionarios, busca cada uno de ellos, busca el proyecto, busca los 3 funcionarios. Si es que no encuentra alguno, manda un mensaje. Si es que encuentra a todos, al proyecto le agrega un programador, le agrega un analista y le agrega un ingeniero. Y al programador le agrega el proyecto, al analista le agrega el proyecto y al ingeniero le agrega el proyecto. Ahí tenemos la asignación exitosa. Lo que tenemos que responder ahora, el listado de proyectos con los costos involucrados. Tenemos que involucrar la variable costo, que no habíamos utilizado hasta ahora. Entonces nosotros tenemos por meses y por total. Sabemos cuántos meses dura el proyecto. Interesa el nombre, el código, la duración en meses. Entonces para meter la variable costo tenemos que agregarle un atributo que sea el costo. Entonces, integer costo total. Le agregamos el atributo al constructor. Y ahora nuestro proyecto, nos falta hacer el encapsulamiento, maneja una variable que sería el costo total del proyecto. Entonces el costo total lo agregamos al constructor y agregamos el get y el set, get costo total y set costo total. Cuando nosotros modificamos el constructor, nos va a salir un error en el controlador, que es cuando creamos los proyectos. Entonces, en agregar proyecto, me falta acá el costo total. Por lo tanto, lo agregamos. Al agregarlo acá, tenemos que agregarlo al método, agregar proyecto, y al agregar, modificar este, nos va a salir ahora un error en el main, que es el que llama a ese método. Entonces, cuando teníamos agregar proyecto, ingrese el nombre, ingrese la duración en meses, ingrese el costo total del proyecto. Costo total, y lo incluimos al final. Ahí lo agregamos en la ruta completa. Lo agregamos en el proyecto, lo agregamos en el controlador, que es el que crea el proyecto, lo agregamos en el main, que es el que llama al controlador para crear el proyecto. Y lo solicitamos de pantalla. Entonces ahora tenemos el costo asociado a un proyecto. Y ese costo es el costo total del proyecto. Por lo tanto, al mismo proyecto, nosotros podríamos hacerle un método que se llame costo mensual. No es necesario ingresarlo como parámetro porque el costo mensual se puede calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Tenemos el costo total del proyecto y tenemos la cantidad de meses que dura. Por lo tanto, lo dividimos
duración en meses. Para poder hacer tenemos que asegurarnos que duración en meses sea mayor que 0. Cada vez que hacemos una división por una variable, tenemos que asegurarnos de que la variable sea distinta de 0. Y si no, retornamos 0. Entonces ahí vamos a tener el costo total, el costo mensual, perdón. El costo total dividido en la cantidad de meses. Retornamos ese valor si es que la cantidad de meses es mayor que 0, y si es que es 0 o negativo, retornamos 0. Entonces nos dice listado de proyectos con los costos involucrados por meses y total. Agregamos la opción. Opción 4. Listado de proyectos. Aquí era lo que teníamos acá como mostrar proyectos. Opción 4, listado de proyectos. Entonces, en la opción es 4, al controlador le pedimos get listado proyectos. Y lo que me retorne lo imprimimos. Entonces yo imprimo lo que me retorne el controlador en el get listado proyecto. El controlador public string get listado proyectos. Tenemos que recorrer todos los proyectos que tiene, y los proyectos están en el listado del proyecto. Entonces lo que hacemos es retornar this.listado de proyectos.imprimir, que es el método que imprime todos los listados. Y el imprimir de los proyectos imprime proyecto.getInfo. Me piden que dentro de la información vaya los costos involucrados. Por lo tanto, en el proyecto buscamos el getInfo. Tenemos el código del proyecto, el nombre, y le agregamos los costos. Costos igual. Costo anual. Bueno, costo total, digamos, no necesariamente anual. Es el costo total. Costo mensual. Get costo mensual. Entonces vamos a tener los dos costos del proyecto, el costo total y el costo mensual. Esos costos los metemos en una variable. Podemos hacer todo directo ahí, pero va a quedar una línea muy larga, por eso lo separé. Y ese variable costos la incluyo al final. Entonces va a quedar el código del proyecto, el nombre del proyecto y los costos involucrados. Costo total y costo mensual. Ahí en el costo aparecía los dos costos mensuales y costo total, ¿no imprimirlo? Claro. Entonces el imprimir queda igual, sigue llamando al getInfo, retorna este string al controlador, el controlador recibe el string y lo devuelve al main. Con eso tendríamos el listado de proyectos con los costos involucrados. Después el listado de funcionarios con sus respectivos sueldos. Tenemos el get listado de funcionarios, ya está implementado en el controlador, listado de funcionarios.imprimir. El imprimir saca los funcionarios, imprime y usa el getInfo. Y el getInfo tenemos que agregarle el sueldo.
Y acá es donde tenemos que implementar el método del cálculo del sueldo. Integer sueldo es igual a is.calcular sueldo. El cálculo del sueldo se hace distinto en todos los funcionarios. Nos dicen, los sueldos se calculan de la siguiente forma. Para el programador, además del sueldo base, cada hora extra cuesta 5.000. Entonces nos vamos al programador. Vamos a hacer un método. Bueno, primero, como todos tienen que tener el sueldo, si yo voy a funcionario, y yo le agrego un atributo o un método, calcular sueldo, tenemos esta clase que es abstracta. Puedo agregar public abstract integer calcular sueldo. Si yo lo agrego como abstract en este método, en esta clase, estoy diciendo que todos los funcionarios van a poder calcular el sueldo, pero como es abstracto, cada uno lo va a calcular a su manera. Por lo tanto, si yo agrego esta línea acá, estoy obligando a todas las clases hijas a que implementen este método. Si nosotros vemos ahora las tres clases hijas, aparecen con error: programador, analista e ingeniero. ¿Por qué? Porque no he implementado. Me dice programador, no es abstracto y no está sobrescribiendo el método calcular sueldo. Entonces me obliga a implementar ese método. Entonces ahora lo implementamos acá. Si yo implemento el método, aunque haga eso, ya el error desaparece. ¿Por qué? Porque ya estoy implementando el método que corresponde. Y el NetBeans me sugiere que agregue el método, la etiqueta override, que acá me dice que estoy usando funcionario calcular sueldo, que es a donde yo estoy utilizando el método. Entonces, el calcular sueldo del programador tiene el sueldo base, dis.sueldo base, cada hora extra realizada cuesta 5.000 y un bono de 30.000 por nivel. Cada hora extra, horas extras, bono horas extras es igual a 5.000 por la cantidad de horas extras. Ese es mi bono de horas extras. Más 30.000 por cada nivel. Bono nivel 30.000 por nivel de programación. Y otro bono del 20% del valor total mensual del proyecto por cada proyecto en que participa. Bono proyectos. Lo voy a dejar en 0 mientras. Ahí vamos a calcular eso. Con todo eso tengo el sueldo. Entonces tengo el bono de hora extra, el bono de nivel y el bono de proyecto. ¿Qué se refiere con el bono nivel 30.000 por distinto nivel de programación? Acá te dicen que tiene un bono extra de 30.000 por cada nivel. O sea, 30.000 pesos para el analista y 30.000 para el... No, solo los programadores. Solo programador. Sí. El programador tiene un nivel de programación que va de 1 a